Bienvenidos a esta conferencia, a esta pequeña charla donde vamos a intentar recorrer el proceso creativo de la comunicación transmedia, cómo pensamos, cómo diseñamos, cómo desarrollamos proyectos transmedia, a partir de la revisión de algunas experiencias que hicimos desde la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, dos casos en particular, y a partir de revisar también la bibliografía existente en torno a los formatos y los procedimientos creativos para pensar un proyecto transmedia, en este caso específicamente pensando en el desarrollo de proyectos de no ficción. En primer lugar, una de las cosas que sería interesante repasar o recuperar es la idea de que estamos sumergidos, inmersos en un ecosistema de medios que combina medios digitales y medios analógicos, donde los medios analógicos se transforman permanentemente y donde este escenario de convergencia y de hibridación hace posible que surjan nuevas especies narrativas, nuevos formatos, nuevos géneros, y nos encontramos también ante un escenario que tiene un gran potencial creativo en la medida en que podemos aprovechar las posibilidades técnicas de la época. La intención de esta pequeña charla, esta pequeña conferencia, es recorrer un proceso metodológico que nosotros entendemos que es el más adecuado para producir contenidos transmedia de no ficción. Lo que les voy a comentar ahora es una propuesta metodológica posible, perfectible, en la que estamos trabajando y que por supuesto puede y debe ser adaptada a los diferentes proyectos que cada equipo, que cada productor decida emprender o decida desarrollar. En la Universidad Nacional de Rosario, más precisamente en la Dirección de Comunicación Multimedial, venimos trabajando desde hace muchos años en el desarrollo de proyectos interactivos, desde el año 2008, y en el año 2013 decidimos dar el salto hacia la producción de narrativas transmedia y desarrollamos nuestro primer proyecto de no ficción que se tituló Tras los pasos del hombre bestia. Tras los pasos del hombre bestia, en su conjunto puede ser pensado como un proyecto transmedia retroactivo que hace referencia a una obra anterior, Tras los pasos del hombre bestia, documental para televisión, que es la obra que un poco delimita o determina el universo narrativo que va a expandir Tras los pasos del hombre bestia, documental transmedia. Ese documental en particular juega un poco con los límites del género, con personajes reales, con elementos de la historia bien propias de lo que es el cine documental y los discursos documentales que narran la realidad o que intentan reconstruir desde una mirada creativa la realidad que nos circunda, y los mixtura también con algunos personajes de ficción que nos ayudan a contar la historia. Por lo tanto, en un sentido global, Tras los pasos del hombre bestia es un proyecto de docuficción transmedia. Y en el año 2015 desarrollamos otro proyecto, en este caso de periodismo transmedia, que se llamó Mujeres en Venta, y es un proyecto que aborda la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina. El desarrollo de esos dos proyectos nos permitió a nosotros, por supuesto, aprender un montón de cosas en relación a cómo diseñar una narrativa transmedia de no ficción, nos permitió experimentar y nos permitió aprender de nuestros propios errores. A partir de esos proyectos y de esas producciones es que diseñamos una metodología propia para el desarrollo de proyectos transmedia que fue plasmada posteriormente en una plantilla para el diseño de narrativas transmedia de no ficción, que es lo que vamos a comenzar a recorrer en este momento. En primer lugar, deberíamos decir que las narrativas transmedia, el campo del transmedia storytelling, hace referencia a aquellos relatos, a aquellas historias que se expanden en una multiplicidad de soportes, en una multiplicidad de plataformas, donde cada elemento que se suma a la narrativa tiene que agregar algo a la historia, ¿sí? Adiciona algún elemento de la historia y le permite a los usuarios explorarlos con mayor profundidad y conocer nuevas cosas en relación al universo narrativo que estamos contando. En las narrativas transmedia podemos contar con medios digitales y con medios analógicos, los podemos trabajar en su conjunto y en particular pensamos también en narrativas donde los usuarios tienen un papel activo, son usuarios que participan, pueden ser considerados prosumidores y muchas veces pueden agregar contenido a la trama y trabajar colaborativamente y en la co-creación. El universo transmedia que se desarrolla en un proyecto, ya sea de ficción o de no ficción,
tiene una serie de complejidades, aborda mucho más que una historia, justamente un universo narrativo, y por tanto nosotros entendemos que necesita de un guión o al menos de una serie de documentos que puedan organizar la producción y puedan organizar el entramado narrativo. El guión transmedia es un guión complejo, lo podemos considerar como un guión de guiones, puesto que hay que pensar en el proyecto en su conjunto, hay que diseñar la narrativa en su conjunto, pero después tendremos que adaptar también ese guión a cada una de las plataformas, a cada uno de los soportes en los que vamos a contar nuestra historia. Sin embargo, una de las cosas que nosotros hemos aprendido de los desarrollos de proyectos en la dirección de comunicación multimedial es que el punto fundamental en el transmedia storytelling pasa por la historia, pasa por la narrativa. Independientemente de cuáles sean las plataformas o los soportes con los que finalmente podamos contar nuestra historia, poder generar una historia interesante, poder generar una historia profunda, envolvente, que sea atractiva, es lo más importante de la narrativa. Por lo tanto, en el diseño metodológico para pensar cómo desarrollamos un proyecto, cómo lo escribimos, cómo lo comenzamos a generar y cómo lo abordamos, consideramos que el punto del universo narrativo es el punto fundamental, el punto de la historia, y que se debería desarrollar en conjunto con la experiencia de usuario, que es la instancia en la que pensamos qué es lo que le vamos a permitir hacer al usuario, cómo los vamos a convocar a participar en la narrativa y qué tipo de experiencias van a poder desarrollar a medida que avancen en el recorrido de esta historia o propuesta transmedia. En un proyecto transmedia vamos a trabajar con una multiplicidad de soportes y de plataformas donde cada uno de esos soportes, cada una de esas plataformas tiene que servir como una puerta de entrada posible a la narrativa, tiene que establecer contactos o conexiones con el resto de los elementos de la narrativa y el usuario tiene que poder también circular libremente en el conjunto de esas piezas, en el conjunto de esas plataformas para asegurar una convergencia desde el punto de vista del consumo y de la distribución de los contenidos. Ese, en definitiva, es en la cabeza o en la interpretación del usuario donde conseguimos establecer los vínculos de ese universo transmedia que vamos expandiendo. Pero habrá tantas experiencias posibles como usuarios se conecten con la narrativa y, por supuesto, dependiendo de hasta dónde decidan avanzar en el recorrido, hasta dónde decidan comprometerse con la historia. En el caso de las narrativas transmedia de no ficción, el universo narrativo, el desarrollo de ese universo complejo parte de la investigación. Cuanto más conocemos sobre la temática que queremos contar, cuanto más sabemos, cuanto más nos involucramos, cuanto más nos adentramos en ese universo, tendremos más elementos para componer ese mundo de la historia que vamos a empezar a desarrollar en el proyecto transmedia. Para el punto del universo narrativo, para el punto de la historia, es importante entender quiénes serán los protagonistas de nuestra historia, quiénes serán los personajes o los informantes que nos ayudarán a contar la historia, en qué escenario se mueven, es decir, intentaremos responder el dónde de nuestra historia, el cuándo, el cómo, cuál es el escenario, de qué manera, cuál es el conflicto, cuál es la línea temática principal, pero también cuáles son los subtemas o las pequeñas líneas temáticas que están dentro de ese gran componente y que pueden ser desarrolladas o que pueden ser expandidas en las diferentes plataformas que formarán parte del proyecto transmedia. Por lo tanto, comenzando por el trabajo de investigación, es importante que intentemos responder a algunas preguntas en relación a qué queremos contar, cómo lo queremos contar, quiénes van a ser nuestros protagonistas, qué lugar ocuparán los usuarios también en la historia. ¿Es posible que pensemos en un usuario protagonista de la historia? ¿Cuál es el rol que el usuario está llamado a cumplir dentro del proyecto transmedia? Y a partir de ahí intentaremos construir una serie de elementos o de documentos que nos permitan empezar a desarrollar nuestro proyecto transmedia. Una sinopsis, que en el caso de los proyectos transmedia requiere de una parte narrativa que defina cuál es la historia que queremos contar lo más claramente posible, pero también de una parte funcional, de qué manera va a funcionar ese proyecto y cuáles serán las plataformas y los soportes que estarán implicados y cómo se va a desarrollar nuestra historia en los diferentes soportes. Por supuesto, un título que sea atractivo, que sea interesante, un lema que nos permita anclar el sentido de nuestro proyecto. Intentaremos desarrollar también los personajes, los protagonistas, atendiendo a cuál será el aporte que cada uno de esos personajes va a hacer a la historia. Vamos a tener que pensar también si el mundo que estamos construyendo será totalmente ficcional, será totalmente no ficcional, o estaremos dentro del campo del documental, dentro del campo del periodismo, o si va a haber cruces entre esos diferentes mundos, si existirán algunos elementos de ficción que nos van a ayudar a contar esa historia.
Además de los elementos que hacen al universo de la historia o el desarrollo narrativo de nuestro proyecto transmedia, vamos a tener que pensar en el segundo punto de nuestra plantilla para desarrollo, para diseño de proyectos transmedia, que pasa por pensar en la experiencia de usuario. Y eso implica conocer muy bien quiénes son nuestras audiencias, hacia quién está dirigido nuestro proyecto, dónde están esas audiencias, de qué manera están consumiendo, cuáles son sus prácticas de comunicación y sus prácticas de consumo de medios y en particular de plataformas digitales. Con esa información tendremos que pensar en experiencias que se adapten a lo que sabemos que nuestros usuarios están haciendo y en cómo los convocamos a la estrategia a través de las diferentes plataformas que vamos a poner en juego en el proyecto transmedia. Tendremos que pensar muy bien en ese caso también qué es lo que queremos lograr con nuestros usuarios, qué tipo de compromiso buscamos con la audiencia, si lo vamos a recompensar de alguna manera, si el usuario que participa y que avanza y se compromete en los diferentes elementos de la trama narrativa, que colabora o que co-crea y que ayuda muchas veces a modificar el curso de la historia, también se lo va a premiar de algún modo por esa participación. Tendremos que pensar en qué tipo de experiencias queremos que los usuarios vivan, si tendrán una interacción más bien selectiva o tendrán interacción participativa, comunicativa, si los vamos a convocar a poner el cuerpo en la historia y cuáles serán esos llamados a la acción o de qué manera los vamos a llamar a la acción para participar, para comprometerse y para expandir el mundo de la historia. Una vez que tenemos claro cuál es el universo narrativo que queremos contar, cuál es la historia que vamos a desarrollar y cuáles son las experiencias que queremos hacer vivir a nuestros usuarios, será el momento de seleccionar cuáles son las plataformas que nos van a permitir contar de la mejor manera posible nuestra historia. En este caso, para pensar en las plataformas, un punto importante para el trabajo de los guionistas transmedia es poder evaluar qué es lo que cada medio, qué es lo que cada plataforma sabe hacer mejor. Hay plataformas que generan experiencias más cognitivas, hay plataformas que generan experiencias más emocionales, algunas nos permiten trabajar con información y con datos, otras nos permiten trabajar con el cuerpo de los usuarios, con realidades más inmersivas o en 360 que nos permiten sumergirnos de otra manera en las historias. Tendremos que evaluar en ese sentido cuál es la plataforma, cuál es el soporte que mejor nos permite contar la historia y movilizar aquellas emociones, aquellas sensaciones que queremos conseguir en las audiencias, así como motivar las acciones que pretendemos de usuarios participativos y activos en torno a la historia que estamos desarrollando. Para eso será importante hacer un diagnóstico en relación a cada plataforma o en cada soporte para determinar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que cada medio sabe hacer mejor y cómo podemos complementar los diferentes medios. Lo que uno no puede hacer, poder conseguirlo con el otro, cómo establecemos la integración, cómo establecemos los vínculos y cómo establecemos también las remisiones narrativas entre las diferentes plataformas para contar esa historia y que el usuario pueda circular a lo largo del proyecto y comprender hacia dónde se expande o cuál es la información nueva que estamos agregando con cada soporte y cada plataforma. En el caso de las plataformas tendremos que pensar si son plataformas en línea o fuera de línea, si son analógicas o digitales, qué tipo de experiencia permite cada uno, cuál es el rol que tendrá el usuario al conectarse o al participar en las diferentes plataformas o en los diferentes soportes y qué elementos del mundo narrativo vamos a contar con cada una de ellas. Finalmente, en esta metodología de diseño de proyectos transmedia que consta de 4 grandes puntos o de 4 grandes nodos centrales, donde hemos pasado ya por el universo narrativo, por las experiencias de usuario y por las plataformas, nos quedaría el cuarto punto, que es pensar en la ejecución del proyecto. En este punto lo que vamos a intentar determinar es cómo desarrollamos este proyecto y cómo lo llevamos a cabo. Y en ese sentido hay que pensar en cuál es el equipo que necesitamos para desarrollar el conjunto de plataformas, cuáles son los conocimientos o las habilidades que deberían tener los profesionales que vamos a convocar a nuestro equipo, cuál es el saber hacer, cuál es el rol o el perfil profesional que necesitamos, qué cantidad de miembros los vamos a considerar miembros permanentes del equipo y a quiénes vamos a convocar específicamente para desarrollar una plataforma en particular. Tendremos que pensar también en el presupuesto, tendremos que pensar en cómo financiamos el proyecto transmedia, cuáles serán las posibles fuentes de financiamiento. Un punto importante en este sentido es entender que los proyectos transmedia pueden recibir varias fuentes de financiamiento y que de hecho podemos hablar con diferentes interlocutores en función de cada una de las plataformas o de cada uno de los soportes. Y muchas veces una plataforma nos permite financiar a otra, por lo tanto hay que ser muy creativo y muy cuidadoso en cómo elaboramos ese
plan de financiamiento para llevar adelante el proyecto y que efectivamente todas las plataformas que teníamos planificadas se puedan desarrollar y que podamos también expandir incluso más allá el proyecto transmedia en función de la participación de los usuarios, del compromiso, de todo lo que ocurra en el campo del fandom o en el reino de los fanáticos, donde es más difícil que los productores podamos controlar lo que sucede. Es mucho más interesante si escapa de nuestro control, pero también es interesante si podemos conseguir que algo de ese mundo del fandom empieza a funcionar en el universo canónico o en el universo oficial de la historia que estamos empezando a narrar. Además de la conformación de los equipos, además de del desarrollo del plan financiero, de las formas de financiamiento de nuestra producción, vamos a tener que pensar en cronogramas de desarrollo de piezas para poder llegar con cada una de las piezas al momento indicado para su lanzamiento, y vamos a tener que sincronizar un cronograma de lanzamiento de piezas que responderá mucho más a los objetivos narrativos. Es necesario que lancemos las piezas, algunas piezas de forma simultánea, otras piezas de forma seriada, habrá momentos claves para llamar a los usuarios a la acción. Todas esas cuestiones deben estar pensadas en el cronograma de sincronización de piezas, y para responder a ese cronograma de sincronización de piezas tendremos un cronograma de producción de piezas que pueda dar cuenta de cada uno de esos lanzamientos en el tiempo preciso en que nuestra historia transmedia necesita de su lanzamiento. Si están interesados en conocer y en utilizar la plantilla para el diseño de proyectos transmedia de no ficción, para el diseño narrativo de estos proyectos, la pueden encontrar en el sitio writetransmedia.org. A modo de conclusión, creo que es importante entender que nos estamos moviendo en un ecosistema de medios que está en permanente transformación y que en esa transformación también nos encontramos un montón de oportunidades creativas y nos encontramos con la posibilidad de experimentar con los lenguajes, de experimentar con las plataformas y de encontrar nuevas formas de contar historias. Así que casi podríamos decir que estamos viviendo un momento histórico como el de los hermanos Lumière con su cinematógrafo, donde el potencial creativo está para desarrollarse y donde estamos a tiempo de inventar novedades inimaginables.